For 120 years, C&D Technologies has powered progress from the earliest innovations in battery chemistry to today's state-of-the-art energy storage solutions. Our reliable industrial batteries ensure exceptional performance in mission-critical operations across data centers, energy, railway, telecommunications, and government sectors. Additionally, we offer long-lasting, eco-friendly energy solutions that enhance our customers' systems, infrastructure, and overall performance. C&D is a leader in innovation. We revolutionize the battery industry with lead calcium technology, pure lead active material, and our patented True Front Access, all engineered to improve battery performance while reducing routine maintenance requirements. Our MS Endure paste makes C&D's VRLA batteries the go-to standard. Combining advanced chemistry, components, and engineering for reliable, long-lasting performance. As we look to the future, C&D's mission remains clear: to deliver innovative, safe, sustainable, and high-performance energy solutions worldwide, enhanced by unparalleled customer support. Buenos días a todos y gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. La verdad que es una presentación muy importante para todo el equipo de C&D. Y déjenme, a modo de introducción, contarles rápidamente por qué lo vemos de esa manera. Primero, me presento, mi nombre es Matías Fagnilli, soy el vicepresidente de ventas para Latinoamérica y acá está parte del equipo, ¿sí? Les quiero agradecer que estén todos aquí hoy. La idea es tener 4 sesiones a lo largo de este año, una por trimestre, donde queremos de alguna manera llegar más a ustedes. Muchos de ustedes ya trabajamos en conjunto, algunos no, y la idea es que conozcan un poco más a C&D Technologies. De qué se trata la compañía, cuál es nuestro mercado, dónde trabajamos en las distintas regiones, ¿sí? En este caso, como les mencionaba al principio, vamos a hablar de todo lo que es la región de Latinoamérica, pero obviamente es una compañía global, entonces que sepan cuál es el respaldo, cuáles son las fábricas, principales mercados, experiencias, etc. Hoy, quien va a estar presentando es Ricardo Rendón, uno de nuestros líderes dentro del equipo de C&D Technologies. Él está basado en México y en la sesión de hoy es para toda Latinoamérica de habla hispana, ¿sí? También nos acompaña Walter Suárez, que es nuestro líder de todo lo que es C&D Technologies en Sudamérica. La pueden ver Adriana también, tal vez algunos de ustedes han interactuado con ella. Adriana es nuestra líder de mercadeo para toda la región de Latinoamérica. Bien, nuevamente agradecerles el que estén aquí y vamos para adelante con la presentación. Ricardo, todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Matías. Vamos a trabajar en los dos. Te voy guiando para que me vayas dando paso a las presentaciones. Bueno, como ya nos mencionó Matías, primero que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes que hayan dedicado un poco de su tiempo y atención para estar aquí. También quiero extender mi gratitud a todas aquellas personas que hicieron posible este encuentro, porque sin su apoyo y organización no estaríamos hoy juntos. Así que vamos a iniciar hoy este recorrido de conocimiento. Entonces, vamos a ver el tema. Matías, si puedes, por favor, empezar con la presentación. El tema que nos concierne hoy es baterías para centro de datos. Vamos a analizar lo que realmente importa más allá del catálogo de nuestras baterías. La siguiente, por favor, Matías. Es importante que cuando nosotros vayamos a escoger una batería para centro de datos, ¿sí? Conozcamos que actualmente existen 2 opciones muy comunes que son plomo puro y litio.
En este sentido, la decisión sobre cómo vamos a adoptar la tecnología debe basarse principalmente en las necesidades específicas de un centro de datos, que son datos que incluyen como lo siguiente. Si la siguiente slide, por favor, Matías, el siguiente slide. Vamos a ver temas como optimización de espacio físico, seguridad y confiabilidad o fiabilidad. El dato de reducción de costo total de propiedad o TCO, que se llama en inglés, así como la alineación de los conceptos medioambientales, sociales y de gobernanza que se llaman ESG. Vamos a hacer una explicación de cada uno de ellos en los siguientes slides. Aquí vamos a analizar las tecnologías tanto de plomo como de litio para ver sus ventajas y desventajas. Entonces, en este análisis vamos a empezar hablando del footprint o del espacio físico que tienen estas baterías. Como saben, las baterías de litio son más compactas y ofrecen una mayor densidad energética en un espacio más reducido. Sin embargo, la necesidad de separar los módulos para garantizar la seguridad, por ejemplo, en un caso de incendio o explosión, reducen esta ventaja que tiene el litio, porque entonces ya no se optimiza el espacio en los centros de datos. En comparación, nuestras baterías de plomo puro, en particular los monoblocks de 12 volts y de acceso frontal, ofrecen una alta densidad energética, proporcionando eficientando más el espacio en estas necesidades. En el siguiente tema, ¿sí?, que es la parte de seguridad. Bueno, la tecnología de plomo puro ya está ampliamente establecida y está reconocida por su alta fiabilidad y seguridad. Las baterías de litio, por el contrario, aunque es una tecnología muy prometedora todavía, aún está en proceso de desarrollo y no han alcanzado el mismo nivel de madurez en cuanto a seguridad, especialmente en entornos de alto riesgo como son los centros de datos. El siguiente tema, que es el costo total de propiedad. Es bien conocido que las baterías de plomo puro pues destacan por su ventaja económica. Podemos destacar que además de tener un costo inicial de propiedad más bajo, nuestras baterías también ofrecen una mayor estabilidad tanto química como térmica. Esto trae como consecuencia menores tasas de corrosión en nuestros productos y una mayor durabilidad, que es lo que el cliente al final está buscando. Por otro lado, también el costo de eliminación se reduce. Incluso cuando vamos a reciclar baterías de plomo, tenemos un beneficio económico, lo que contribuye al final que la operación durante toda la vida operativa de la batería sea más agradable. Respecto al tema de ambiental, social y de gobernanza, el término ESG, hay que destacar que pues es muy relevante que hoy la elección de la tecnología en los centros de datos ya tiene una importancia interesante. En este contexto, nuestras baterías de plomo destacan por su menor huella ambiental cuando se van a producir, un menor consumo de agua, así como una reducción en la emisión de dióxido de carbono. Esto es muy interesante porque nuestras baterías al final del día pueden reciclarse en términos alcanzando un 98%. Estos elementos al final del día hacen que las baterías de plomo sean una opción más accesible y alineada a los objetivos medioambientales y de sostenibilidad de las empresas que están solicitando nuestras baterías. Una forma de conclusión al analizar estos 4 elementos basados principalmente en la optimización del espacio, la seguridad, el costo total de propiedad y la responsabilidad medioambiental, pues claramente vemos ventajas para los centros de datos en el panorama actual. De esta forma, satisfacemos de forma más eficaz las necesidades de las empresas
que requieren de este tipo de soluciones energéticas, ofreciendo una solución más confiable, segura y sostenible. Bueno, dicho lo anterior, entonces, una vez concluido que las baterías de plomo son o se caracterizan actualmente como la mejor opción, puede surgir una pregunta. Por favor, Matías, la siguiente slide. La pregunta sería, ¿todas las baterías de plomo puro son iguales? A primera vista parecería muy sencillo decir que sí, pero en la práctica realmente es muy técnico y muy estratégico, ¿sí? Cuando hablamos de plomo puro, si las baterías tienen el mismo tamaño, que tienen las mismas dimensiones físicas, que inclusive tienen la misma capacidad en watts, muy similares que se describen en los boletines técnicos, podríamos decir que todas son iguales. Sin embargo, no todo depende de estas características. Hay una parte muy importante, que es la pureza del material con la que se construye. La siguiente slide, Matías, por favor. La pureza del material con que se construye, ¿sí? Eh, la pureza tiene un impacto muy importante en cuanto a el diseño electroquímico que existe para producir la batería. No lo es todo simplemente que sea un plomo puro. Tenemos que ver que en la práctica, ¿sí? La diferencia de una batería premium con una batería tradicional, común, radica principalmente en el diseño de las rejillas, la estructura cristalina del plomo, el espesor, la geometría de nuestras placas, la formulación y aplicación de las pastas activas, el control de proceso de curado y formación, el horneado de las placas, así como una ingeniería en el avance en la tecnología de recombinaciones de gases en el caso de BRLA. Ustedes saben que actualmente tenemos un producto que se llama PLM, que adiciona el catalizador, que mejora la recombinación de gases. En fin, también la cantidad efectiva de plomo, el peso de una batería y el material activo en la batería hace que una diferencia entre el premium. Entonces, estamos hablando de ingeniería, no solo de materia prima cuando estamos analizando una batería de plomo puro. Vamos a tocar cada uno de estos temas, a comentar cada uno de estos temas para que quede un poco más claro este detalle, ¿sí? Eh, el diseño de las rejillas. El diseño de las rejillas es prácticamente la estructura o el esqueleto de nuestra batería. Este material es quien va a soportar la estructura o el material activo o la pasta que se va a alojar en ella. Aquí es donde se va a conducir la electricidad. Y esta sostiene finalmente, tiene una influencia directamente en lo siguiente: la resistencia interna, un dato técnico muy importante en baterías, la capacidad de descarga de las baterías, la resistencia a la corrosión, la duración o el rechazo o la larga duración a la corrosión, la vida útil en flotación, así como rendimientos cíclicos. Las baterías de plomo puro, te repito, se diseñan mediante tecnología de estampado o laminación. Hay diferentes procesos según fabricante, y esto es muy importante porque mediante el proceso de fabricación, si no tiene un buen control en el diseño geométrico de la rejilla o el proceso de estampado o de empastado no es el apropiado, pues el resultado en esta etapa va a ser completamente diferente. La tecnología de fabricación de las rejillas determina prácticamente la estructura de la uniformidad de la unidad básica.
la densidad de los materiales que están compuestos o que se alojan en las rejillas, el control de expansión al final de la vida de la vida de una batería, este tiende a crecer, pues, concepto natural de ellas mismas, y la resistencia mecánica. Esto afecta directamente la durabilidad y la estabilidad a través de los años. El siguiente concepto que vamos a tocar después de las rejillas, Matías, si quieres, por favor, es la pasta activa. La pasta activa, si la rejilla es el esqueleto, la estructura, pues la pasta activa es el corazón prácticamente de la batería. La formulación de la pasta implica varias cosas. El control de la partícula, el tamaño de la partícula que se va a colocar, los aditivos específicos con la que se va a diseñar para tener ciertas características, me da la relación ácido-óxido en el proceso de la mezcla, así como el parámetro de curado. Esta característica muy particular requiere de cierta maquinaria diferente en fábrica a la tradicional plomo-calcio. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos buscando es que la estructura al polvo sea lo más reducida posible y esto tenga beneficios en la pasta de lo que hemos comentado. De esta forma, pequeñas variaciones en estos factores también van a influir en la capacidad inicial de la batería, así como pues la velocidad ya sea de carga o de recarga en puntos ya de operación reales. Obviamente también tiene un impacto en el rendimiento, en la calidad del producto. Aquí nos va a dar, es donde vemos las diferencias en campo cuando una batería dura más que otra en condiciones fuera o controladas de ambientales. Y al final es la vida del ciclo del producto. En CID tenemos productos que tienen garantías de 5 años, 8 años, diseño de vida de 8 años, 16 años. ¿Por qué? Porque estos puntos son los que nos definen y nos caracterizan respecto a los competidores. La siguiente slide, por favor, Matías. El otro punto a analizar es el peso. Es un importante indicador también técnico. Muchas veces el peso de la batería no se analiza de forma apropiada. Es uno de los elementos que a veces no se pasa por arriba, no se revisa. ¿Por qué? Porque no solo es un dato logístico, cuánto me va a costar traerlas al país o cuánto espacio va a ocupar. Tiene más implicaciones. Prácticamente más plomo, más peso significa más material activo en la propia batería. Y más material activo tiene una directa relación con la capacidad de la batería, así como una mayor reserva de la misma. ¿Sí? Entonces, el peso es un dato que tenemos siempre que comparar cuando analizamos dos unidades del mismo voltaje, la misma capacidad declarada, ¿sí? Pero muchas veces se plantean situaciones, hablando de esta unidad, ¿sí? ¿Por qué cambian el peso una con otra batería? Hay una reducción, digamos, del grosor de las placas, hay menos material activo, la estructura es más frágil. Absolutamente reducir el peso en una batería puede reducir los costos y puede facilitarnos la transportación. Sin embargo, tiene un efecto muy directo en la vida útil de la batería en flotación a través del tiempo. Puede reducir el número de ciclos. La robustez térmica no puede ser tan alta, ¿sí? Y vamos a tener una resistencia a la corrosión diferente. Recuerden ustedes que la batería siempre va a operar en flotación y los factores externos ambientales van a tener un impacto directo en ello. Entonces, si tenemos menos peso, la pasta es muy diferente. Automáticamente esto ya en vida de las baterías va a tener un impacto, que es lo que ustedes han visto a través del tiempo. Baterías que dicen 10 años de duración y sin embargo en el año 2, año 3 habrá que reemplazarla, no necesariamente por mantenimiento, sino también por la situación práctica.
Por supuesto que en la práctica la eficiencia del diseño en la selección del producto tiene una influencia completamente directa. Un buen diseño al seleccionar el producto por la aplicación, ¿sí? No va a comprometer el rendimiento. Sin embargo, cuando el peso se reduce de una batería, normalmente nos enfrentamos con una menor reserva, un menor tiempo de operación. En aplicaciones críticas como centros de datos, telecomunicaciones, UPS, pues esta reserva invisible que no se ve a principio puede marcar la diferencia entre continuidad o fallo operacional. Por eso es interesante siempre analizar esta variable. Siguiente slide, por favor, Matías. Interesante también conocer el proceso productivo de las baterías. La consistencia lo es todo. En el caso de nosotros de Seide, ¿sí? Tenemos tecnología de alta actualización tecnológica. El control muy estricto en cuanto a los procesos, la parte térmica, humedad controlada cuando se va a cocinar o se va a curar las baterías es estrictamente eh, importante durante nuestro proceso. Inclusive cuando vamos a formar nuestras baterías previo al empaque, es decir, las vamos a cargar para terminar de formar la batería en fábrica, se hace de forma muy optimizada con procesos estadísticos controlados y equipos de última tecnología para que el producto salga lo más eh, homologado o parejo posible. Indudablemente los controles de calidad estadísticos que tenemos en la fábrica nos permiten que cada unidad que produzcamos tengamos el control desde que se produce, se le da su acta de nacimiento, por así llamarlo, hasta que llega a ustedes usuarios. Y aún así, cuando esta se instala, podemos darle seguimiento a esa huella, dado que cada pieza que se hace en fábrica, tenemos ese seguimiento de producción. Entonces, no solo se trata de hacer una batería buena, sino que con este proceso tratemos de hacer bastantes, miles de baterías exactamente iguales o lo más parecido en nuestros estándares de calidad. Siguiente slide, por favor, Matías. Muy bien. La aplicación. Este es uno de los temas que siempre estamos charlando con ustedes. Ricardo, necesitamos una batería de tales características. Y la primera pregunta que siempre surge, ¿en qué la vas a aplicar? ¿Por qué? Porque no todas las baterías de plomo puro son ideales para todas las aplicaciones. Algunas baterías están optimizadas para alta densidad de potencia, descargas rápidas, funcionando a temperaturas altas no controladas. Otros se diseñan para que tratemos de duren lo más que se pueda en flotación. O me piden situaciones en que de ciclo profundo o alta eficiencia energética. Por lo tanto, elegir una batería, la pregunta no debe ser solo si es plomo puro, sino, siguiente slide, Matías, por favor. ¿Sí? La aplicación es muy importante. Le repito, no es escoger una batería por decir que sea solo de plomo puro, sino más bien las preguntas que ahora tienen que surgir más bien son, ¿cuál es el diseño de la rejilla que estamos ofreciendo en el plomo puro? ¿Cuál es la ingeniería de la pasta? ¿Cómo es el proceso productivo de esta batería? ¿Realmente nuestra batería cumple o tiene el precio en comparación con productos equivalentes? Importante, ¿cuál es el historial de desempeño en campo que nuestras baterías han tenido? Como se dan cuenta, todos estos elementos no aparecen en los boletines técnicos de los fabricantes. Sin embargo, son preguntas que ustedes tienen que cuestionar siempre al escoger una batería para tal o cual aplicación. Y nosotros, de alguna forma, tendremos que darles esta información de la manera más transparente y clara para que al final ustedes gocen del mejor producto del cual nosotros nos vemos honrados
en que se siga instalando en el campo. Como podrán darse cuenta, entonces, escoger una batería de plomo puro no simplemente es escoger por plomo puro, ¿sí? Eh, Hay más elementos de ingeniería, de decisión, que se deben de considerar al considerar una batería. Siguiente slide, por favor, Matías, si eres tan gentil. En ese sentido, ¿sí? Podemos concluir de una forma muy sencilla que no todas las baterías de plomo puro son iguales. De una forma muy concreta, la diferencia real está en la ingeniería aplicada en el diseño de las rejillas, la formulación de la pasta, el control del proceso productivo para tener un producto terminado, eh, la cantidad real de material activo que se coloca en las rejillas y que se le da su soporte, su fortaleza, en la selección correcta de la aplicación de las baterías que vamos a ofrecer. Entonces, dicho esto, pues, sabemos que tenemos un mercado muy cambiante actualmente y elegir la batería adecuada pues no solo es una decisión técnica, sino más bien tiene que ser una decisión estratégica. De esta forma, nosotros lo que queremos darles a ustedes es más elementos al seleccionar una batería de plomo puro. En el mercado existen una cantidad enorme de opciones, pero algo que nos destaca a nosotros es este proceso que estamos teniendo con ustedes y algo que es muy interesante. En CID tenemos plomo puro desde hace casi 20 años y ya lo tenemos instalado desde esa época para acá en diferentes familias de baterías. Y la respuesta es que duran el tiempo que están especificados en los boletines técnicos. Entonces, esa etapa de la parte histórica de que el producto haya pasado esta etapa, la tenemos satisfecha. Ahora con nuestros productos PLP y PLM que surgieron hace unos 3 años, estamos también pues intentando que esto se replique con el tiempo. Es un trabajo de ambos, una selección correcta de baterías, una aplicación apropiada de la batería, que se cargue correctamente la batería según los documentos técnicos de CID para que al final del tiempo el producto expande en duración, satisfacción del cliente, carga protegida y todos podamos tener una tranquilidad en cuanto al cliente y operación de las baterías nuestras en campo se tenga. Siguiente slide, por favor, Matías. Muy bien, también es importante que sepan que CID este año cumple 120 años de duración, una compañía ya muy longeva y que ha marcado a través de la historia desarrollos tecnológicos en diferentes etapas. De alguna forma muy rápida, aquí está nuestra historia a través del tiempo. 1906 se ganan un par de chicos que estaban en el college un contrato para generar energía en su colegio y de ahí surge CID. Durante la época de la Guerra Fría, desarrollos de baterías húmedas, alianzas estratégicas con las principales compañías de telefonía, en ese momento AT&T. A partir del 2000 es cuando los desarrollos tecnológicos en la compañía empiezan realmente a ser comercializados con lo que es el plomo puro, en particular aplicaciones de acceso frontal que son patentes de nuestros diversos opciones tecnológicas en áreas de trabajo. En 2014, obviamente, ya todo esto se empieza a materializar con eh, una mejora en el producto de AGM, al pasar de AGM a plomo puro, y de plomo puro empezamos ya a tener desarrollos para meterlo a telecomunicaciones, ya tenemos unas baterías para aplicaciones militares, con el mismo concepto que se utilizó al inicio, cuando fue la MS Endur, plomo puro, ya hace 20 años atrás. Una forma muy rápida, muy sencilla, de que ustedes tengan conocimiento de la historia, de que CID siempre ha marcado una línea tecnológica de desarrollo y seguidores de
fabricantes seguidores siempre nos han tratado de perseguir en este desarrollo de baterías a través del tiempo. Siguiente slide, Matías, por favor, si es tan gentil. Bueno, también es importante que ustedes sepan que dentro de CID estamos comprometidos como compañía con la sostenibilidad y el medio ambiente. De una manera muy sencilla, el año pasado tuvimos logros de ahorro tanto en reciclado de plástico, de plomo y generación también de baterías nuevas con el plomo reciclado. El año pasado tuvimos una reducción del 6% en la generación de dióxido de carbono en la fabricación de nuestros productos. Y para este año 2026 igual tenemos metas de reducción de 2,5% de dióxido de carbono, reducción de agua en la producción de nuestras baterías. Y es una manera muy sencilla de explicarles a ustedes que nuestra compañía Seide está comprometida igual con procesos ambientales que están alineados a nuestras políticas y están alineados a las políticas de los clientes que buscan también de este tipo de reducciones para que al final como un ente único de trabajo estemos alineados en reducción ambiental, que es el beneficio para todos nosotros. Siguiente slide, Matías. Bueno, estamos en la etapa de preguntas y respuestas libre para que ustedes nos puedan dar, compartir cualquier cuestión que tengan relacionada a lo que acabamos de hablar o cualquier otra pregunta abierta que tengan sobre plomo puro, baterías, litio. Aquí estamos Ricardo, Walter, para poder responderles a ustedes. Yo empiezo aquí con una pregunta que está de Daniel. ¿Una batería PLP sigue siendo una batería VRLA? Sí, la respuesta es sí. Sí, la tecnología VRLA, válvula regulada de plomo ácido, es el concepto que se llama a la unidad. Y ya cómo se forma internamente el plomo que se use junto con la pasta, ya es lo que le damos el término de plomo puro o plomo calcio. Anteriormente las baterías VRLA AGM se construían con plomo con una aleación de calcio o de estaño. La mejora tecnológica ahora es usar plomo puro lo más puro posible con un poco de estaño para darle esas propiedades y beneficios térmicos, de duración, de reducción de corrosión que se están viendo actualmente. ¿Cómo estamos en preguntas? Matías, no sé si quieres hacer comentarios. Hay una pregunta ahí en el chat. Perdón. Dale, y, dale, yo las... y otras en questions and answers. Ok, creo que la de Jorge Solorio viene, ¿correcto? ¿Cuál sería la solución equivalente de C&D de la batería marca Team Power, modelo 6GFM100 de 12 volts, 100 amperes, tipo VRLA, flotación de voltaje? Bueno, da las características técnicas. Yo creo que tenemos en el sistema un comparativo de productos, perdón. Sí, bueno, no conozco Team Power como tal, tendría que revisar el boletín. Sin embargo, por los datos que me das, me imagino que la aplicación es para telecomunicaciones, al decir 12 volts, acceso frontal, 100 amperes, ¿correcto, Matías? ¿100 amperes? Sí, No, correcto. Ricardo, Sí. esa batería es de acceso top terminal. Entonces, top ya terminal. respondí en el chat. Es la Muchas 405. gracias, Eric. Pero la respuesta es Bárbaro. generalmente tenemos en CID el equivalente a las conocidas e inclusive a las marcas desconocidas. Bien, te paso la próxima pregunta. Gustavo Castro, ¿qué factores causan sulfatación y se puede recuperar? ¿Qué factores causan sulfatación y por otro lado, se pueden recuperar una batería sulfatada? Qué buena pregunta. La respuesta básica, sulfatación, tiene que ver con descarga de batería. La descarga de la batería puede darse en dos situaciones. Circuito abierto,
Usted la compra, la almacena y se empieza a descargar. La descarga tiene que ver directamente con la caída de tensión del producto. En la química interna, lo que está sucediendo es que el ácido sulfúrico, al caer el voltaje, se va a transformar en agua y las moléculas de azufre se van a colocar en las placas. Entonces, si cae el voltaje, cae la gravedad específica y se incrementa la sulfatación. Muchas veces la sulfatación se puede ver por fuera en los postes. ¿Se puede revertir? Sí. ¿Cómo? Cargando la batería. En flotación, por ejemplo, cuando nosotros no cargamos bien la batería, un ejemplo numérico, 13.5, usted la tiene en 13.28, por dar un dato, no la está cargando correctamente, esto me va a generar sulfatación. Hay que ecualizarla, hay que cargarla para este elemento me recupere, me limpie las placas de azufre, las regrese al ácido sulfúrico y este suba su gravedad, por consecuencia suba el voltaje. Es una forma muy simple de entender el proceso de sulfatación. Gracias, Ricardo. Carlos, por favor, Carlos Sánchez, por favor, la pregunta al chat y de ahí te la respondemos. Tengo una pregunta o un comentario del ingeniero Eduardo Pedrosa. Buenos días. ¿Qué es más recomendable medir en las baterías de plomo puro? ¿Conductancia o resistencia interna? Muy buena pregunta que me haces, Pedrosa. Es el dolor de cabeza de todos. Obviamente, la variable óhmica son tres variables las que existen en las baterías: conductancia, impedancia y resistencia. Lo ideal sería capturar las tres. Sin embargo, esto representa dinero por equipo. Si tú estás acostumbrado a la conductancia, bueno, captura conductancia. Si estás acostumbrado a medir la resistencia interna, mide este valor. El punto no es cuál mido, el punto es cómo lo mido y cuándo debo medirlo. ¿Sí? Como he comentado en muchas charlas, es interesante que cuando tú midas la variable óhmica, la batería esté cargada. ¿Sí? Porque si la batería no está cargada completamente, hay sulfatación en las rejillas, por consecuencia, la lectura puede ser tomada e interpretada de forma equivocada. Entonces, yo siempre recomiendo que usted tomar el valor óhmico, su batería debe estar cargada preferentemente. De otra forma, el dato puede ser no interpretado de forma correcta. Ahora, Gracias, Ricardo. uh-huh. Patrick Basilio, en base a su experiencia, por favor, ¿me podría indicar cada cuánto tiempo deberían hacerse las pruebas de descarga profundas? Muy buena pregunta. Norma IEEE 1188 nos dice prácticamente usted puede descargar la batería considerando el diseño de vida. Ejemplo, 10 años, ¿sí? Cada una quinta parte. Si fuera 10 años, cada 2 años. Si es de 20 años, cada 4 años. Eso marca la norma. Es una historia. Lo otro es, cada compañía tiene sus propias políticas. Hay compañías que hacen cada año, otras cada 2 años. Hay que conjuntar siempre todo esto. Una batería bien cargada al principio y bien flotada difícilmente se va a mover. Plomo puro tiene esa característica, es muy estable. Entonces, contestando muy directamente tu pregunta, podría ser cada 2 años sugerido, platicado en el equipo de ingeniería, en el equipo de servicio, pero como todos, entendiendo que hay parámetros o normas internacionales que nos sugieren cuándo hacerlo y cómo hacerlo inclusive. Una descarga es un elemento que me va a quitar un ciclo de vida a la batería. No queremos eso en las baterías. Entonces hay que entender bien que una prueba de descarga debe ser controlada y no que me estrese el producto. Podemos charlar en otro momento esas características para que esto sea una respuesta más completa. Por tiempo, no quiero Gracias. extenderme. Gracias, Ricardo. Gustavo Castro, ¿qué tamaño de amperaje debo elegir según mi consumo? ¿Qué tamaño de amperaje debe elegir según consumo? Está un poquito abierta la pregunta, pero sin embargo,
quiero poner un ejemplo. Pensemos que tu carga es de 10 amperes y tu respaldo que estás buscando es de 5 horas. Estaríamos buscando una batería de 50 amperes. Si es que estoy entendiendo bien la pregunta que estás haciendo. Bárbaro, gracias Ricardo. Miguel Carreno, buenas tardes. ¿Qué nos pueden comentar de autodescarga? Autodescarga. Fíjate que es un tema bien complejo. No se trata de que la batería se descargue, ¿eh? ¿Sí? Hay muchos elementos alrededor de una batería que se descarga. Según la fabricación, el plomo anterior, plomo calcio, 6 meses a 25 grados. El plomo puro, 2 años a 25 grados. Esta es la parte ideal. Sin embargo, en la parte real, estas condiciones no se dan. Mi principal consejo es, cuando usted recibe una batería, debe en ese momento capturar el voltaje a circuito abierto para saber cómo llegó. Y pasado un tiempo, dependiendo de sus condiciones locales, térmicas, geográficas, de altura, poder volver a capturar ese voltaje. Y todos los fabricantes les vamos a decir a ustedes, mi batería se descarga, por decir algo, 3% mensual, 1% mensual. Eso lo consideres y cuando midas estas variables, entonces sea un factor determinante para saber cuándo la tengo que volver a recargar. Buenísimo. A Alma Noemí García, vida útil BRLA versus litio, esa es una buena. Vida útil, muy buena pregunta, muy concreto. Vida útil de litio, vida útil, no de diseño, vida útil en campo instalada, trabajada, alrededor de 9, 10 años. Plomo puro, alrededor de 10, 11 años. Es decir, podríamos decir que es el mismo tiempo ya entre litio y plomo puro con catalizador. Buenísimo. Gracias, Ricardo. Nelson Benítez, ¿cuántos ciclos de carga y descarga tiene la batería C&D para UPS? Muy Medio buena abierto. pregunta, excelente pregunta. Mira, las baterías estacionarias no se caracterizan por un número grande de ciclos, porque no es su principal diseño de operación. Sin embargo, para darte un número, más o menos, si fueran baterías monoblock de 12 volts, estaríamos entre los 300, 400 ciclos, más o menos. Si fuera una batería de 2 volts de 20 años, generalmente estamos entre los 1000, 1200. Pero repito, batería estacionaria para UPS o para telecomunicaciones no se caracteriza por un número grande de ciclos. Gracias, Ricardo. Mauricio nos consulta sobre si la sulfatación se puede producir también por un torque incorrecto. Absolutamente, sí. Las- ¿Por qué? Porque tenemos un mal torque, es una generación de calor. Y acuérdense que las baterías también afectadas también por el ambiente, la temperatura, y es uno de los elementos invisibles que sí nos pueden producir sulfatación, un mal torque. Gracias, Ricardo. Nos consulta Eduardo Bautista. ¿Qué norma nos sirve para el mantenimiento y cuidado de las baterías? Obviamente hay normas internacionales como la IEEE 1186, la IEC, los propios manuales de los fabricantes. Lo importante de esto es que se tenga conocimiento de los procedimientos. Lo más sencillo, el fabricante tiene que darte tu manual de instalación-operación o quizá partimos desde el check-in antes de esta puesta en servicio. Hay que familiarizarse con esos documentos, porque estos se alinean a documentos internacionales sobre sugerencias de operación y mantenimiento. Excelente. Carlos Sánchez nos pregunta, ¿el ciclo de cargas de 400 a 800 de la batería de plomo BRLA contra la batería de litio presenta mucha diferencia, ya que según plantea él, una batería de litio tiene de 2000 a 5000 ciclos? ¿Podría ser mejor el litio? Vuelvo a consultar. Bueno, recordemos, hay aplicaciones donde el litio es 100% compatible, hay aplicaciones donde el plomo es 100% compatible. Es una pregunta un poquito muy abierta, podríamos cerrar, pero te repito,
Litio tiene una densidad energética muy alta, tiene una característica de mayor ciclos. Plomo igual, sin embargo, tiene menos ciclos. Habría que No, revisar un poco más a detalle la pregunta. además, creo que es importante destacar el tema que vos mencionabas, ¿no? Del reciclado. O sea, el litio hoy se desarma y hay que Sí. pagar para eso. No tiene un proceso de reciclado como es el plomo. Hay compañías que tal vez no ven eso, pero las compañías que se están metiendo en todo el tema del AEG, como vos planteaste, sí es importante esto. Excelente. Bien. Inclusive, Matías, me gustaría dejar un punto bien importante, la filosofía. Tuvimos esta discusión internamente en CID. Es una idea de Walter Soares y creo que me parece muy importante que todo el mundo lo sepa. La filosofía de operación de la tecnología. ¿Sí? El plomo, su filosofía es estar 100% directo a la carga. Esa batería, esa caja nos va a seguir proporcionando energía hasta que se muera si ustedes quieren, pero la carga es principal. En cambio, el litio, su filosofía de operación es autoanalizarse, autoprotegerse cuando ciertas condiciones se dan. Entonces, es muy común en aplicaciones de centros de datos, telecomunicaciones, cuando se va la energía y las baterías empiezan a caer, que el litio se va a autoproteger en ciertos momentos, ciertas circunstancias, y no le va a importar la carga. Pero plomo no. Plomo puede llegar más allá del voltaje de diseño, si ustedes quieren, pero va a proteger la carga. Es bien importante este concepto que ustedes lo tengan presente al momento inclusive también de seleccionar una tecnología. Un último paréntesis. Había anteriormente compañías de telecomunicaciones que preferían quitar el desconector de batería, pero que la batería se fuera hasta el fondo, pero que el servicio no dejara de emplearse. Criterios Excelente. varios a tener. Bien, pues estamos medio cortos de tiempo. Ya quedan tres preguntas. El ingeniero Eduardo Pedrosa, la operación contando con las baterías PLP, ¿la temperatura tiene que continuar rigurosamente rondando los 25 grados centígrados para su óptimo desempeño? O si esta es más amplia o si este es más amplio, el rango en este tipo de baterías varía. Excelente pregunta. No, son de los beneficios de la tecnología plomo puro que tiene Seire. Si se dan cuenta, cuando les damos nosotros nuestro boletín de garantía, les decimos a 25 un tiempo, a 30 otro tiempo. Está diseñada el PLP nuestro para poder operar en 30 grados sin que tenga una degradación significativa como lo tenían las tecnologías anteriores. ¿Sí? Y está por escrito. Puede Excelente. trabajar a 30 grados. Claro, requerimos que esté más cercano a 25, le sacamos el máximo potencial al producto. Gracias, Ricardo. A Mauricio Guzmán, en el caso de C&D, ¿recomiendan realizar el proceso de actualización en algún momento si es que el UPS lo permite? Y de ser así, ¿por cuánto tiempo recomiendan hacer este proceso? Wow, la pregunta actualización me da ruido, Matías, no la No. comprendo. Si vamos a cambiar la Ecualización, batería. ecualización. Ecualización. Muy Ecualización, buena, perdón. muy buena pregunta. Te repito, plomo puro es muy estable. Cuando tú recibes plomo puro de Seire, PLP o PLM y le ecualizas y lo pones en flotar, difícilmente se va a mover. ¿Cuándo vamos a ecualizar? Numéricamente, cuando si tenemos una referencia de 13.65, por darte un número, cuando algunas empiecen a caer a 13.40, revisamos todo este proceso y ahí sugerimos la ecualización. ¿Cuánto tiempo se va a llevar? Posiblemente hasta 2 años esta condición, pero va a depender de cómo se opere en sitio. Podemos mantener una charla particular para darte más detalles en ese sentido. Excelente, Ricardo. Acá tenemos una de parte de Edgar Nina. ¿Cómo varía la capacidad y ciclado de las baterías C&D al instalarse por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué podemos decir? Excelente pregunta, Edgar, allá en Cine Perú. Se tiene que derratear. Las baterías en particular, como cualquier otro elemento electroquímico a mayor altura, se ven afectadas, pierden capacidad. La batería no, es lo mismo. A partir de los 3.000 metros sobre el nivel de mar hay que derratear en promedio 3%, es decir, hacer la batería 3% más grande para compensar esa pérdida de energía. ¿Sí? Ex- Entonces, Excelente. casos Eh, particulares.
Ricardo Ramos nos dice, ¿aún se recomienda ¿aún se recomienda prueba en descarga con resistencia? Híjole, la respuesta sería muy práctica, no. No. La resistencia cuando se descarga tiene un coeficiente que va a variar. Es decir, con el tiempo, si tú vas a descargar, ejemplo, 10 horas 10 amperes constantes en 10 horas, al paso del tiempo, por la propia resistencia va a caer o va a subir, va a ser menos. No es lineal. Eh, Aquí hay que hacer mucho trabajo artesanal de poder compensar. Existen ya en el mercado muchas cargas electrónicas que nos permiten tener o corriente constante o potencia constante para hacer estas pruebas. Podemos tener una charla en particular para darte referencias. Buenísimo. Y la última, abierta en tres, de parte de Pablo Espinosa. La primera habla de cuáles son los valores máximos y mínimos de voltaje de flotación. La segunda parte habla de las baterías de plomo, cuál es el valor específico de densidad. Y la última parte de la pregunta, ¿quién o qué provoca el agrietamiento en la tapa de las baterías? La primera Wow, entonces se refería al voltaje de flotación, máximos y claro, mínimos. buena pregunta. La temperatura nos va a dictar a qué voltaje vamos a operar, siempre. Entonces, la variable que siempre deben de tener sus reportes de mantenimiento es la temperatura ambiental, porque a partir de ahí vamos a poner el voltaje de flotación. Esa sería la primera pregunta. Cada batería o cada fabricante tiene un factor de compensación térmico. Es importante preguntarlo, ¿sí? Si sube la temperatura, baja el voltaje. Si la temperatura baja, sube el voltaje. Hay que tener en cuenta eso. La pregunta 2, Matías, perdón. La pregunta 2 se refería a en baterías de plomo, entiendo. ¿Cuál es el valor específico de densidad? 1300 para telecomunicación. Generalmente 1300 ya las baterías selladas de una forma muy concreta. La Excelente. Y 3, la última Matías. parte, perdón, sí. ¿Quién o qué provoca el agrietamiento en la tapa de las baterías? Es muy interesante esa pregunta. Muchas veces son los químicos que se usan para limpiar. A veces la gente de limpieza, de mantenimiento, usa químicos, limpiadores de plásticos. Esto es un elemento que no se debe usar. Al final del tiempo, estos químicos con el tiempo pueden agrietar. Esa sería una parte. La otra, la batería crece, las placas crecen, ¿sí? Entonces los postes crecen. Puede ser que también este crecimiento mecánico de metal puede hacer que se quiebre la batería. Otro elemento. Un tercero, vicios ocultos durante la instalación. La batería se golpeó, se pisó, no sé, tantas cosas que con el paso del tiempo es como cuando una piedra pega un cristal de un auto. Se hace un hoyito y se va corriendo con el tiempo esa falla. Algo así puede suceder con los plásticos. Habría que revisar el caso muy particular para encontrar y darte una respuesta muy precisa. Excelente, Ricardo. Creo que estamos más que en tiempo y estamos llegando ya al final de la presentación. ¿Algún mensaje final? No, quiero agradecer primero internamente al equipo de CID que hemos hecho un primer Power Connect especialmente para ustedes. Tratamos de darles temas muy particulares, muy precisos, que les sirva a su día a día. Y a todos estos 120 personas que están, agradecerles su tiempo, su interés en la marca de CID. Y como siempre, estamos aquí un equipo de profesionales. Matías dirigiendo, Eric como Product Manager, Adriana en la parte de marketing, mi compañero Walter como mi equivalente en la región de Latinoamérica para atenderles a ustedes. Estamos para servirles en sus proyectos y asegurar que su carga con baterías de CID, como siempre digo yo, nos vayamos en la noche a dormir tranquilos todos, que se preocupen por otra cosa, pero no por baterías. Muchas gracias a todos, gente. Adriana los va a contactar con el resumen de la presentación y obviamente el resumen de las preguntas. Gracias por participar y que tengan un excelente día en nombre de todo el equipo.